Sean todos muy bienvenidos a este video en el cual estamos estudiando el seminario de Apocalipsis. Y hoy vamos a dar inicio al capítulo 2 sobre la iglesia de Éfeso. Y antes de empezar tendremos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que bendigas esta presentación y que nos ayudes a entender el mensaje que traes para nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así es que vamos a dar inicio al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y en este capítulo vamos a dar la introducción a las iglesias y los puntos principales que estudiaremos en la estructura de las iglesias, la iglesia de Éfeso, los Nicolaitas. Hay una aplicación espiritual y una metáfora del tiempo final. Y como introducción del capítulo 2 y el capítulo 3, miramos que un Salvador glorificado se apareció a Juan y le dio un mensaje sabático tan importante que se le dijo 2 veces que lo escribiera. Las notas del sermón se convirtieron en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Este mensaje constaba de 7 sermones que debían ser pronunciados en 7 de las muchas iglesias de Asia. Como solo Dios puede hacer, cada sermón estaba lleno de profundas verdades. En ellos se da a conocer la personalidad de Cristo, sus preocupaciones por su pueblo, lo que le hace feliz, advertencias, reprimendas, consejos, promesas y recompensas. La Biblia deja claro que estos mensajes resumidos eran necesidades específicas de cada una de las 7 iglesias nombradas en Asia Menor. Si esas cartas instructivas no hubieran tenido significado más allá de unas pocas congregaciones locales, no habría valido la pena incluirlas en el libro profético final de la palabra de Dios. Se presenta algo tan importante, tan significativo, que Jesús mismo viene a dictarle palabras muy precisas a Juan. Y la cadena de comunicación de mando delineada en el principio del capítulo 1 se rompe. Jesús, el amigo íntimo de Juan, lo visita personalmente. Este discurso se convertirá en una colección de boletines de aviso para el pueblo de Dios a lo largo de la dispensación cristiana. Y de igual manera, cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la iglesia durante los siglos futuros, le aseguró del interés y el cuidado del Salvador por su pueblo, mostrándole uno semejante al Hijo del Hombre que andaba entre los candeleros, que simbolizaban a las 7 iglesias. Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta bajo pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y el estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando en vez de la marca de la bestia el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y también vio a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantando el himno de Moisés y del Cordero. Eso está en el tomo 4 de Testimonios Selectos, en la página 261. Y en Hechos de los Apóstoles, página 467, dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes períodos de la historia. Y vemos una aplicación para el tiempo en que fueron escritos y encontramos que tienen un significado profético a través de la dispensación cristiana hasta el mismo final.
Otra connotación profunda es evidente. Hay un enfoque extraordinario en el fin de los tiempos dentro de los mensajes. Dado que la preocupación principal es la iglesia cristiana, el surgimiento de un pueblo del nuevo pacto, estos temas tienen el interés más urgente para la última generación que vivirá antes de que Jesús regrese. En cada iglesia hay una alusión especial a la gente del último segmento de tiempo. Es posible que la colección unificada de las 7 cartas presente un libro de texto de consejo para las últimas personas de los últimos días. Todos los que se preparan para encontrarse con su Señor deben hacer de este libro el tema de estudio y oración fervientes. Es exactamente lo que su nombre significa, una revelación de los acontecimientos más importantes que han de tener lugar en los últimos días de la historia de esta tierra. Eso lo encontramos en la revista Señales de los Tiempos en julio 4, el año 1904. Cristo visitó a Juan en su exilio y le reveló las escenas finales de la historia de este mundo. Eso está en Cartas y Manuscritos, volumen 11, la carta 87 de 1896. Pero, ¿qué hay de esas 7 epístolas a las iglesias? ¿Es posible que estos mensajes sean solo los sermones finales que se predicarán a su pueblo? ¿Son estos los últimos discursos de preparación para el remanente? Y miremos esta asociación que encontramos en esta cita en manuscrito 81 del año 1900. Los mensajes dados a las iglesias en Asia retratan el estado de cosas existente en las iglesias del mundo religioso hoy. Los nombres de las iglesias son simbólicos de la iglesia cristiana en diferentes periodos de la era cristiana. El número de las iglesias, 7, indica plenitud y es simbólico del hecho de que los mensajes se extienden hasta el fin de los tiempos y se hacen cumplir hoy, mientras que las figuras utilizadas son simbólicas del estado del pueblo profeso de Dios, el trigo desarrollándose entre la cizaña, la verdad sobre su propia base eterna en contraste con el error. Aquí encontramos estos 7 despachos ejecutivos que describe el estado de las iglesias cristianas implícitas de hoy. Indica los consejos y advertencias vigentes en la actualidad. Indica que cada iglesia tiene una mezcla de bien o al menos de lo potencialmente bueno mezclado sin esperanza. Y esta otra cita de el libro la Escuela de Entrenamiento de la Biblia en enero 1 de 1913 dice: cientos de comentarios han sido escritos sobre el Evangelio por hombres que son llamados grandes, y a medida que nos acercamos a las escenas finales de la historia de esta tierra, aún se harán representaciones más maravillosas. Necesitamos estudiar las Escrituras con corazones humildes y contritos. Los que dediquen sus fuerzas al estudio de la palabra de Dios y especialmente de las profecías referentes a estos últimos días, serán recompensados con el descubrimiento de importantes verdades. El último libro de las Escrituras del Nuevo Testamento está lleno de verdades que es necesario comprender. Satanás ha cegado los ojos de los hombres y estos se han alegrado de cualquier excusa para no hacer un estudio de este libro. Aquí Cristo ha declarado por medio de su siervo Juan lo que sucederá en los últimos días. Estamos invitados a ver las cartas a las 7 iglesias como un libro único para la iglesia de los últimos días. Allí encontraremos advertencias, consejos, promesas y esperanzas a propósito de cada posible situación que existe o se presente. Es un manual para pastores y un manual para administradores de iglesias, una guía para feligreses para este tiempo. Deseo enfatizar el hecho de que las iglesias a las que se le dijo a Juan que enviara la instrucción que se le dio representan a todas las iglesias de nuestro mundo y que esta revelación para él debe ser estudiada, creída y predicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este tiempo.
Cristo vino personalmente a Juan para decirle las cosas que son y las que serán después de estas. Apocalipsis 1:19. Y le dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:11. La luz no debía ocultarse bajo un selemín. Ese es tomo 1 de manuscritos en la página 372. Y hay un vínculo con el libro de Daniel. Dentro de la visión llamada Chazón de Daniel, del capítulo 8 al 2, hay otra subvisión llamada Maré. El período principal de Maré es de 2300 días o años. Lo encontramos en Daniel 8:14. Gabriel dijo que el santuario que representa la comunidad del pueblo de Dios sería restaurado después del fin de esa profecía de tiempo que terminó en 1844. ¿Qué le sucedió? Fue diezmado por un poder del cuerno que representa al papado. Daniel 8 del 9 al 25. En la visión de la Mared se mencionaba un periodo de prueba para el pueblo de Daniel. Daniel 9, 22 al 27. Gabriel declaró que tenían 490 años o 70 semanas para cumplir una serie de condiciones para convertirse en un pueblo santo. A mediados de la última semana, 3 años y medio después de esa semana, el Mesías fue cortado o asesinado por la nación judía. Fallaron en su prueba, perdieron su oportunidad y Jesús dijo que su reino les sería quitado y entregado a otra nación. Mateo 21:43. La profecía Mared anticipó el rechazo judío de su Mesías, mostrado por la profecía de los 2300 días o años. Esto se enfatizó dramáticamente en Daniel 10, donde la imagen de Jesús fue dada por primera vez a este profeta. Jesús tenía evidencias sacerdotales en su vestidura de lino y cinto de oro. Tenía estatus de juez con su voz como muchas aguas, brazos y pies como bronce pulido, rostro como relámpago y ojos como lámparas de fuego. Esta imagen de Jesús viene al final de la Maré, que sería la era de 1844. Apocalipsis 1 se abre con la misma imagen de Jesús, pero ahora con una espada de 2 filos saliendo de su boca. El tiempo una vez más ha llegado para que Dios desarrolle un pueblo del pacto que se adhiera a las normas del pacto, que fueron esbozadas por Gabriel en Daniel 9:24. Esta vez será realzado con la precisión de la verdad que presenta la espada. Esto será tan claro que no habrá excusa para perder esta oportunidad final de ser su pueblo del pacto. Así, el Apocalipsis comienza con el lenguaje del final de los tiempos. En un motivo escatológico, esto se ve reforzado por la imagen de Jesús que simboliza, después de 1844, el comienzo del juicio y la restauración de Israel espiritual. El discurso a las 7 iglesias tiene su mayor aplicación en este marco temporal. Estas iglesias simbolizan la comunidad de fe que profesa a Cristo. Se describe el estado actual, la experiencia potencial y la recompensa para cada iglesia. El resto del libro presenta los eventos, las experiencias y el triunfo mesiánico, con un pueblo del pacto victorioso. Lo que Jesús ha esperado durante miles de años se convierte en realidad. Paralelamente a esta victoria hay una descripción clara del último intento de Satanás por apoderarse y retener el control de la humanidad. Su derrota, junto con la de sus seguidores, se vuelve segura. El libro desarrolla lo que se les presenta a las 7 iglesias. Sus mensajes se concentran especialmente en los últimos 3 años y medio de la historia de esta tierra. Ese periodo quedó muy claro en Daniel 12. Así como la imagen de Jesús se traslada desde Daniel, también lo son estos 1260 días. Se repetirá en Apocalipsis varias veces a partir del capítulo 11. Aunque fue escrito para toda la era cristiana, es especialmente para la última generación. Jesús hizo tal observación a los discípulos en Mateo 24:34. Este marco agrega urgencia a las palabras que definen el libro en un contexto temporal. Se revelan cosas
cosas que pronto sucederán. Apocalipsis 1:1. Es el tiempo de juicio, el tiempo de intercesión y el escenario del tiempo del fin en el que la iglesia cristiana recibe 7 advertencias finales. La estructura de los mensajes de Cristo. La información dada a Juan sigue un esquema definido. Representa una carta redentora para cada iglesia. Aunque se limita a unas pocas oraciones, la implicación para la iglesia individual es profunda. Las iglesias no son número, pero el número total es 7. Este número perfecto simboliza la iglesia cristiana universal y todos aquellos que reclamen raíces cristianas deben verse como un todo, pero los mensajes son específicos de la iglesia. Como se prometió en el capítulo 1, Él está con las iglesias, caminando entre ellas. Él sostiene con ternura a los líderes en su diestra protectora. El Salvador, como un sabio consejero, inicia el discurso con elogios, revelando sus puntos positivos. Luego se mueve hacia las áreas de debilidad, pero siempre las trae de regreso a un nivel de esperanza, revelando recompensas potenciales. Jesús no deja estas iglesias a las artimañas de Satanás. Él trae advertencias sobre sus debilidades y les dice qué hacer para cambiar y obtener la vida eterna. Y un comentario triste se desarrolla a medida que uno avanza a través del libro. Solo quedarán 2 iglesias. Lo miraremos en Apocalipsis 11 del 1 al 3. Esmirna y Filadelfia. Los otros serán clasificados como Babilonia. Muchos saldrán al llamado final. Apocalipsis 18 del 1 al 5. Pero la gran cantidad de miembros que comprometen a esos 5 grupos se perderán para siempre. Toda persona que dice ser de Cristo se encuentra en algún lugar de esas 7 iglesias. Así como el gran decálogo cubre todos los pecados conocidos, esta exposición de las personas religiosas cubre a todas las personas llamadas cristianas. Los capítulos 2 y 3, aunque escritos para iglesias contemporáneas y con lazos históricos, son una declaración de resumen para todos. Esta es su última advertencia. El libro es escatológico. Anticipa en cada página la segunda venida. Este libro se mueve firmemente con una lealtad inquebrantable a Jesús frente a la muerte. A las 7 iglesias les dice: esta es la solución. Esto es lo que va a pasar. La gran decisión es a quién le dan su corazón. No se demoren. Ha llegado el momento de poner fin a todo. Y aquí podemos ver el análisis de las cartas a las iglesias, como lo que Cristo mira, a quién está dirigido, de quién viene, lo bueno, lo malo, punto 1 y punto 2, y hay un llamado al arrepentimiento y también promesas a los vencedores. Aquí tenemos las otras 2 iglesias, Pérgamo y Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y la iglesia de Éfeso la encontramos en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Y Éfeso, que es la iglesia inactiva o amor propio, y el legalismo se levanta. Esta ciudad fue construida junto al mar en un valle llamado Caister en la época de Juan y Pablo. Era la capital de la provincia de Asia. Su puerto estaba lleno de barcos de todas partes del mundo. Eso lo encontramos en Cartas de Pablo, página 128. Y con una población de 250,000 habitantes, era la ciudad más grande e importante de la provincia romana de Asia. Sus mercados se extendían fácilmente hasta Asia, propiamente dicha, a través de numerosas carreteras. Tenía el clima más hermoso del mundo. Sus ciudadanos eran una mezcla de griegos y orientales. Debido a su tamaño y tráfico, se convirtió en un campo favorable
para la evangelización. Después de Roma, Éfeso fue la sede principal de los trabajos de Pablo. Dedicó 3 años a esa ciudad. La tradición comúnmente recibida representa a Juan cerrando ahí su carrera apostólica. Nada en la historia de la iglesia primitiva está mejor atestiguado que su residencia y trabajo en Éfeso, el centro del círculo de iglesias establecidas por Pablo. Los habitantes eran moralmente degenerados, en gran parte debido a sus experiencias de adoración. Pablo vio que se estaba abriendo delante de él una puerta grande y eficaz. Aunque eran muchos los adversarios, 1 Corintios 16:9, Éfeso era no solamente la más magnífica, sino la más corrupta de las ciudades de Asia. La superstición y los placeres sensuales dominaban en su abundante población. Bajo la sombra de sus templos se amparaban criminales de todas las clases y florecían los vicios más degradantes. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 232. Esta ciudad estaba consagrada al culto de Artemisa, que en latín se llama Diana. Este dios se albergaba en un magnífico templo oriental. Era tan vasto y hermoso que figuraba entre las 7 maravillas del mundo. El templo tenía unas dimensiones de 425 por 220 pies. Cada una de sus 120 columnas fue donada por un rey. El espiritismo se integró en las experiencias del templo en Éfeso. Voces del reino de Satanás dieron mensajes al patrón inquisitivo. Esto se sumó a la fascinación y a la maravilla del poder de la diosa Diana y los servicios dentro del templo. Éfeso como iglesia cristiana. Pablo fundó esta iglesia alrededor del 52 después de Cristo y ministró allí por 3 años, Hechos 20:31. También Apolo, Priscila, Aquila y Timoteo trabajaron aquí. Esta iglesia fue el objeto del libro de Efesios. Es de la historia de la era cristiana del año 31 al 100 después de Cristo. La iglesia de Éfeso representa el primer período de la iglesia apostólica. Se extendió del año 31 después de Cristo, cuando Cristo ascendió al cielo, hasta el año 100, cuando falleció Juan, el último de los apóstoles, en el 3er año del reinado de Trajano. Su nombre Éfeso significa deseable, representando de esa manera su carácter y condición, porque esta iglesia es la que experimentó la dulzura del primer amor por su Señor Jesucristo. Durante este periodo inicial, la doctrina de Cristo se mantenía todavía pura, pues en esta iglesia se encontraban todavía los apóstoles. Como fervientes defensores de su testimonio personal de Jesucristo, fue esta la época que había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, y en la cual también se distinguieron los dones del Espíritu, en obras, arduo trabajo y paciencia, que Jesucristo reconoció y que volvió a destacar en el siguiente versículo, diciendo: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Iniciando el patrón que se utilizará en las 7 iglesias, el mensaje se dirige al ángel o mensajero, un líder de la iglesia de Éfeso. Se trata de un asunto conmovedor porque esa persona debía presentar este sagrado comunicado de Jesús. Era específico de la iglesia. ¿Quién era esta persona? ¿Qué normas morales tenía para portar palabras tan solemnes? No se nos dice, pero podemos estar seguros de que, tan importante como es este libro, el proceso de elegir a esa persona se hizo con guía celestial. Se llegó a la conclusión de que los 7 eran hombres que representaban a sus iglesias, pero no en el sentido de ser líderes únicos de las iglesias individuales,
Se trataba de representantes morales, por así decirlo, que como individuos personificaban las condiciones de las iglesias a las que representaban. De ahí que cada carta se dirija al representante de la iglesia, no directamente a la propia iglesia. Y el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, Apocalipsis 2:1. Jesús se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas, o pastores o líderes, en su mano y camina entre los 7 candeleros de oro, o las iglesias. Cristo protege a todas las iglesias en su mano y está pastoralmente activo con cada iglesia, y todas comprenden el todo. Hacemos bien en recordar esto. No es solo nuestra iglesia que está en la mano de Cristo, toda la iglesia está en su mano. Cuando los hombres ponen barreras entre iglesia e iglesia, hacen lo que Cristo nunca hace. Cada iglesia individual es parte del reino de Dios. Si bien Cristo está íntimamente involucrado con cada una, no está confinado a ninguna de ellas. Donde quiera que los hombres se reúnan para adorar en su nombre, Cristo está allí. Esta imagen ha cambiado hasta cierto punto con respecto al capítulo 1. Allí está Él con su iglesia y como parte de ella, tipificada en toda Asia, a través de los siglos hasta el fin, un vasto y perfecto todo. Aquí, en Éfeso, Jesús está trabajando por su pueblo, no es pasivo. Se le describe como parte del proceso de su crecimiento más perfecto en el cuerpo de Cristo. Este simple cambio entre capítulos llama la atención sobre su majestuosa actividad y su deseo de guiar a su pueblo. La implicación es más de dirección e instrucción que de simple protección. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y 3 características positivas sobresalen en Éfeso. Son cualidades que Jesús aprecia. Obras, servicio dedicado a Él. Trabajo, trabajar hasta el punto de agotamiento y cansancio. Paciencia, a través de todo lo soportas con alegría, incluso cuando trae sufrimiento y tienes que atravesar pruebas. En los días de los apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y entusiasmo. Tan incansablemente trabajaban por su Maestro que en un tiempo relativamente corto, a pesar de la terrible oposición, el Evangelio del Reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. El celo manifestado en ese tiempo por los seguidores de Jesús fue registrado por la pluma inspirada como estímulo para los creyentes de todas las épocas. Eso está en Hechos de los Apóstoles, la página 462. Sigue diciendo el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso debía ser elogiada por hacer una clara distinción entre la verdad y el error, tanto en la doctrina como en la vida, y por adoptar una postura firme contra el error. Cuando Pablo hizo su última visita a la iglesia de Éfeso, les advirtió acerca de los lobos que vendrían a perturbar y socavar la iglesia. Hechos 20:28. Esto en efecto se convirtió en un problema. El mal externo que los rodeaba, que ellos tenían que rebatir y refutar, se convirtió en lobos internos. Se introdujeron falsos maestros y doctrinas. No queda claro quiénes eran los malvados a los que se alude, excepto en el versículo 6. Los nicolaitas eran una espina para esta congregación. Es probable que fueran los apóstoles mentirosos con los que esta iglesia tuvo que lidiar. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios simplemente está enfatizando el valor de las actividades de su iglesia y reconociendo sus dificultades para sacar el mal de la congregación. Él está enumerando las cualidades personales que hicieron
posibles las obras y el trabajo de la iglesia en el versículo 2. La paciencia y la perseverancia son características favorables. Y has sufrido significa perseverar, llevar o tomar una carga. Claramente se refiere al desafío de lidiar con la apostasía dentro de la iglesia, pero también podría referirse a resistir la presión por Jesús. Podemos ver un significado profundo en estas características. Sufrido, has perseverado, tomado la carga de mantener pura la iglesia. Paciencia, has soportado una oposición difícil en este trabajo para mí. Desmayado, no te has cansado en esta tarea especial. Al leer los versículos 2 y 3, surge una cautivadora ilustración del carácter de la iglesia ideal de Dios. Y aquí vemos 7 puntos. 1. Él quiere que la falsedad y la apostasía sean removidas del cuerpo de su iglesia. 2. Él desea que el pecado abierto sea quitado de la congregación. 3. Él deja que los miembros se encarguen de esto. 4. Hay que afrontarlo con paciencia y sin cansancio. 5. Cada persona debe darse cuenta de que se está haciendo por el nombre de Jesús. 6. En esta obra nunca debemos olvidar que Él está entre nosotros y sostiene y protege a sus ministros y líderes en este proceso. Y 7. Un ejemplo notable de evangelismo. Esta iglesia es responsable de evangelizar al mundo. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y se inyecta un contraste repentino en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Por el bien de mi nombre trabajaste, pero en contraste dice, estoy en contra. Has trabajado sin descanso para que mi iglesia sea pura, libre de todo mal. Y el contraste, me opongo a ti. Honro lo que haces, y en contraste, estoy consternado por ti. Y esta es una declaración de condenación. Todo está muy bien en su trabajo. Funcionan como una congregación ideal. Pero en este único asunto me opongo a ustedes. Jesús está tratando de aislar los principios significativos de la vida cristiana que necesitaban. Las obras y el servicio no satisfacen los objetivos santos en los que Él está tratando de elevar sus motivaciones. Los contrastes condenaron la falsedad y el pecado en la iglesia. Jesús condena la falta de compasión de los creyentes de la iglesia. Los temas que Jesús quería abordar eran profundos y eternos. La imagen de oposición amable era en realidad un reproche severo y una reprimenda. Que has dejado tu primer amor. Y se representa un desequilibrio entre la fe y las obras. Aquí el énfasis estaba en las obras. Cuando esto ocurre, el evangelio se minimiza. Si fuera solo en el evangelio, la obediencia se minimiza. El significado de ágape en este versículo va más allá de una simple pérdida de interés compasivo en los demás. Algo faltaba en toda su comprensión del evangelio. Fue directo al corazón de su significado. Abordaba el trillado uso de la fe. Es interesante notar que en el tiempo de esta escritura, la iglesia de Éfeso había pasado a otra generación. Esta era una iglesia de segunda generación. La experiencia temprana, cuando comenzó, se había perdido. Lo que es de primordial importancia es el amor. Las instrucciones de Cristo fueron amar a Dios con todo nuestro ser, ya nuestro prójimo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando el amor deje de ser el centro de nuestro propio ser, inevitablemente nos moveremos hacia la especialización teológica y la justicia propia. El comentario bíblico adventista dice, citando Apocalipsis 2 del 1 al 5,
En este pasaje se describen las condiciones para ser aceptado por Dios. La primera experiencia de la iglesia de Éfeso condujo a las buenas obras. Dios se deleitó en el hecho de que su iglesia reflejara la luz del cielo al revelar el Espíritu de Cristo en ternura y compasión. El amor que moraba en el corazón de Cristo, el amor que lo llevó a entregarse en sacrificio por la humanidad y a sufrir con paciencia el oprobio de los hombres hasta el punto de ser llamado diablo. El amor que lo impulsó a realizar poderosas obras de sanación durante su ministerio. Este era el amor que se revelaría en la vida de sus discípulos. Y el primer impulso del corazón renovado es llevar también a otros al Salvador. Quienes no poseen este deseo dan evidencia de que han perdido su primer amor. Deben examinar detenidamente sus propios corazones a la luz de la palabra de Dios y buscar fervientemente un nuevo bautismo del Espíritu de Cristo. Deben orar para obtener una comprensión más profunda de ese maravilloso amor que Jesús manifestó por nosotros al dejar los reinos de la gloria y venir a un mundo caído para salvar a los que perecen. Ese es en el libro Welfare Ministry, en la página 56. Los miembros ahora están caídos. ¿Por qué? Aquí tenemos 10 puntos. 1. Su amor por Dios y por los demás se desvaneció. 2. No guardan los mandamientos de Dios. 3. Surgieron diferencias entre los miembros. 4. Comenzaron a criticar a sus compañeros y creyentes. 5. Las masas no fueron advertidas. Su falta de interés en la salvación de las almas mostraba que habían perdido su primer amor. 6. Poseían una religión legal. 7. Eran amantes del placer. 8. Eran amantes de la comodidad. 9. Adoraban la mundanalidad. Y 10. Aumentaron en el conocimiento de teorías falsas. Y hay una nota de esperanza relacionada con esta iglesia. No era toda la iglesia la que era un problema. Versículo 5 nos dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No eran conscientes de lo que les había ocurrido, pero sí podían recordar dónde habían estado. Aunque eran cristianos de segunda generación, se identificarían con el cambio y podrían arrepentirse si así lo deseaban. Jesús los complementó con respecto a su trabajo actual, pero ahora les dice que su trabajo es deficiente. Parecería que la mayoría de sus obras actuales han sido sirviendo a la iglesia, han sido servidores internos. Jesús dice: arrepentíos y haced vuestras primeras obras. Reaviva tu llama de celoso testimonio. Se trata de la luz que debe difundirse desde el candelabro, la iglesia. La luz de la presencia divina procede de sus testigos. Esa luz refleja el carácter de Jesús. Su poder proviene del Espíritu. Jesús no emanaba de ellos. Eran débiles en poder. Realmente eran siervos de una iglesia y no de Jesús. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y en esta frase tenemos a Jesús viniendo y lo tenemos quitando. Mucho debate rodea si esta venida es la parusia o viniendo a la iglesia para algo muy negativo. Él ya está entre las iglesias. Él ha venido a ellas en el contexto de la misiva. La venida se expresa en tiempo presente. La remoción se sitúa en el futuro. Es el quitar que está en un contexto condicional. Arrepiéntete, vendré, quitaré, a menos que te arrepientas. Las palabras griegas ean me significan excepto
o a menos que, sugiriendo que Él vendrá y el candelero será movido divinamente. Todo condicional al arrepentimiento humano. La segunda venida de Jesús no es condicional, es para un tiempo señalado. Arrepiéntete, porque vengo pronto. Si no, cuando yo venga, quitaré tu candelero de su lugar. Aunque Él ha venido a ellos, hay implícita una venida específicamente para quitar el candelero. Por lo tanto, la venida debe referirse a un movimiento de juicio de parte de Dios basado en un corazón arrepentido. Los resultados del juicio final de investigación están implícitos. Así vendré, se sugiere fuertemente en el tiempo del fin. Aquí podemos ver claramente que la segunda venida no está condicionada a que el hombre esté listo para su venida, sino que Él tiene un tiempo en el cual Él vendrá. La luz del candelabro es el poder y el testimonio de la iglesia. Esa luz es una parte previa al advenimiento en preparación para la segunda venida. Si se lo quitan, no habrá preparación para la parusia o segunda venida. Así la gran consumación sella el juicio. Jesús comenzó este mensaje con "Yo conozco". Él ya ha juzgado. Aquí encontramos una advertencia final en la sentencia. La eliminación del espíritu sería definitiva. Además, la propia redacción "quitaré tu candelero de su lugar" indica el retiro de la iglesia como luz del testimonio para el mundo, lo que apunta a su retiro antes de la venida final de Cristo, ya que el testimonio de las iglesias es una actividad relevante solo antes del advenimiento final, no después. Esta cita de Review and Herald del año 1823 dice: Cristo, el verdadero testigo, se dirige a la iglesia de Éfeso, diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué efecto han tenido estas palabras sobre la iglesia? ¿Han comprendido los profesantes hijos de Dios el significado de las palabras "vendré pronto a ti"? Cuando estás tranquilo, descuidado, lleno de negligencia espiritual, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Cuando las advertencias ya no lleguen al pueblo de Dios, cuando las tiernas amonestaciones del Espíritu de Dios se callen, cuando la lámpara de la iluminación celestial ya no brilla en su camino, serán dejados para encender su propio fuego y caminar en las chispas de su propio fuego. Hoy son demasiados los que ignoran tanto como los creyentes de Éfeso la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 230. La primera experiencia de la iglesia de Éfeso condujo a las buenas obras. Dios se deleitó en el hecho de que su iglesia reflejara la luz del cielo al revelar el Espíritu de Cristo en ternura y compasión. El amor que moraba en el corazón de Cristo, el amor que lo llevó a entregarse en sacrificio por la humanidad y a sufrir con paciencia el oprobio de los hombres, incluso hasta el punto de ser llamado diablo. El amor que lo impulsó a realizar poderosas obras de sanación durante su ministerio. Este era el amor que revelaría en la vida de sus discípulos. Eso es en Cartas y Manuscritos, tomo 21, del año 1906. Dios dijo antes del diluvio: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. La escena contempla una posible terminación de la relación de Dios con el hombre. Aquí Jesús está dejando en claro a los efesios que ha llegado el momento de actuar rápidamente. No queda mucho tiempo.
o la presencia de Dios y la eficacia resultante de la testificación desaparecerán. La iglesia cesará a menos que haya un cambio. Su presencia está condicionada a las decisiones de los efesios con respecto al pecado. Versículo 6 dice: Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y en la iglesia de Éfeso existía un odio divino hacia las acciones de los nicolaítas. Eran una secta que surgió según una tradición creíble de Nicolás, un prosélito de Antioquía, uno de los 7 diáconos de Jerusalén, Hechos 6:5, que apostató de la verdad y se convirtió en el fundador de una secta gnóstica antinomiana. Gnóstico es una mezcla de filosofía y de religión. Parece que se caracterizaban por la sensualidad, seduciendo a los cristianos para que participaran en las fiestas idólatras de los paganos y a la inmoralidad. Por eso se les designa con los nombres de Balaam y Jezabel, 2 agentes principales de contaminación moral bajo la dispensación del Antiguo Testamento. Balaam sedujo a los israelitas a través de las hijas de Moab y Madián a la idolatría y la fornicación. Número 25:31. Y número 25 y capítulo 31:16. Jezabel asesinó a los profetas del Señor e instauró la idolatría en Israel. Los nicolaítas enseñaban que para dominar la sensualidad uno debe conocer todo su espectro por experiencia y que por tanto debe abandonarse sin reservas a los deseos del cuerpo, ya que solo conciernen al cuerpo y no tocan el espíritu. Los nicolaítas pretendían ser cristianos, pero eran famosos por su depravación y libertinaje. Esto era consecuencia de su visión dualista y gnóstica, pues despreciaban el cuerpo, la creación física, como algo malo, e hicieron énfasis tan solo en el espíritu como santo, puro y bueno. Es por eso que también permitieron comer cosas sacrificadas a los ídolos y rechazaron muchos principios de la Torá. Aunque la impureza sensual es un asunto punzante con esta secta, un asunto más erosivo viene con los puntos de vista antinomianos de los nicolaítas. Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios, que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaítas que Cristo condenó tan implacablemente. Eso está en la revista Señales de los Tiempos en el año 1912. Los que enseñan hoy esta doctrina tienen mucho que decir en cuanto a la fe y a la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la hacen servir a la causa del error. Declaran que solo tenemos que creer en Jesucristo y que la fe es suficiente, que la justicia de Cristo debe ser la credencial del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley para nosotros y que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Lo encontramos en el librito El Eco de la Biblia del año 1897. Y ahí mismo esta cita dice: esta clase de personas pretende que Cristo vino para salvar a los pecadores y que los ha salvado. Soy salvo, repetirán una y otra vez, pero ¿son salvos mientras transgreden la ley de Jehová? No, porque las vestiduras de la justicia de Cristo no son un manto para la iniquidad. Tal enseñanza es un engaño craso, y Cristo llega a ser para estas personas una piedra de tropiezo, como lo fue para los judíos. Para los judíos porque no lo recibieron como su Salvador personal, y para estos profesantes creyentes en Cristo porque separan a Cristo de la ley
y consideran la fe como un sustituto de la obediencia. Separan al Padre del Hijo, el Salvador del mundo. Virtualmente enseñan tanto por precepto como por ejemplo, que Cristo por su muerte salva a los hombres de sus transgresiones. En el juicio, Dios preguntará a quienes profesan ser cristianos, ¿por qué afirmaron creer en mí, en mi Hijo, y continúan transgrediendo mi ley? ¿Quién demandó estos de sus manos, pisotear mis reglas de justicia? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Evangelio del Nuevo Testamento no es el estándar del Antiguo Testamento rebajado para satisfacer al pecador y salvarlo de sus pecados. Dios requiere de todos los súbditos obediencia completa a todos sus mandamientos. Él exige ahora, como siempre, la justicia perfecta como el único derecho al cielo. Cristo es nuestra esperanza y nuestro refugio. Su justicia se imputa solamente a los obedientes. Esto está en Review and Herald, septiembre 21 del año 1886. Y el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión idiomática se encuentra en cada conclusión de los 7 mensajes. Es un mandato resumido de prestar atención al consejo que lo precede. Esta fraseología no es nueva para Jesús. El que tiene oídos para oír, que oiga. Está en Mateo 13:9. Lleva adelante lo que dijo Gabriel en el primer capítulo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Más adelante, al describir la terrible actividad de la bestia que sube del mar, en el capítulo 13, se da el mismo consejo poderoso. Si alguno tiene oído, que oiga. El mensaje celestial llega si han escuchado estas advertencias, instrucciones y mensajes. Asegúrense de entender exactamente lo que el Espíritu de Jesús les está diciendo a cada iglesia. Aunque son específicos para cada iglesia, ahora se vuelven específicos para todas las iglesias. Y las palabras, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se repiten después de estas promesas de gran importancia para los hijos de Dios. Es de nuestro interés eterno saber y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias y debemos buscar cuidadosamente la luz y el conocimiento para que no ignoremos lo que Dios ha mandado y prometido en su preciosa palabra. Tenemos almas para ser salvados o perdidas, y con el mayor fervor debemos preguntar, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? En el mejor de los casos, la vida es corta, y es necesario que vivamos esta corta vida en armonía con la ley de Dios, que es la ley del universo. Debemos tener oídos para oír y corazones para entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto lo encontramos en la revista Señales de los Tiempos, junio 15 del año 1891. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto lleva adelante los desafíos. Si sigues todos los consejos anteriores y obtienes la victoria sobre los temas abordados, recibirás una recompensa. Mateo 24:13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay un camino en la vida que nunca da marcha atrás, sino que avanza. Encontramos el arrepentimiento. Si damos marcha hacia adelante, se vence. Triunfamos y comeremos del árbol de la vida. Pero si marchamos atrás, o sea, no nos arrepentimos,
llevamos al fracaso y el Espíritu de Dios es retirado. Cuando una iglesia pierde su amor por el servicio, a menudo ocurren dos cosas. La experiencia de adoración y la liturgia se vuelven más importantes que el significado espiritual del dogma. El tejido social de la congregación es de mayor valor que la unidad espiritual. Para evitar el fracaso y la retirada de la presencia del cielo, escucha lo que dice el Espíritu. Y ahora tenemos el resumen de Éfeso. La congregación en Éfeso era parte de la comunidad de creyentes de Dios. Representan una clase dentro de la última iglesia de Dios que tiene características distintas. Al abandonar una forma sensual de adoración que involucraba milagros espiritistas, se comprometieron tanto con Jesús que este estilo de vida fue desechado. Las energías anteriores dedicadas a la adoración autocomplaciente se volvieron a servir a los demás. Hoy Jesús busca la misma devoción en su pueblo. Pero los efesios cambiaron. Se convirtieron en devotos inquebrantables de la estructura de la iglesia, la pureza doctrinal y la actividad. Perdieron interés en las personas y en compartir a Jesús. Perdieron a Jesús. Y aquí está un esquema quiástico que empieza con no tolerar el mal y buenas obras. En el versículo 2. En el versículo 3 vemos es fuerte en el amor. Versículo 4, abandona el primer amor. El versículo 5, recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete en el versículo 5, la última parte. Versículo 6, odia a los nicolaitas. Y en el versículo 7, vence el mal. Hay una buena recompensa. Y tenemos una aplicación espiritual. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, página 422, nos dice que no se repite el caso de Éfeso en la iglesia de esta generación. ¿Cómo está empleando su conocimiento la iglesia que hoy ha recibido el conocimiento de la verdad de Dios? Cuando sus miembros vieron por primera vez la indecible misericordia de Dios por la especie caída, ¿no podían permanecer en silencio? ¿Los dominaba el anhelo de cooperar con Dios para dar a otros las bendiciones que habían recibido? Mientras impartían a otros, estaban recibiendo bendiciones continuamente. Crecían en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué sucede hoy? Abandonar el primer amor representa una caída espiritual. Muchos han caído así. En cada iglesia de nuestro país se necesita confesión, arrepentimiento y reconversión. El chasco de Cristo es indescriptible. A menos que los que han caído se arrepientan rápidamente, los engaños de los últimos días los alcanzarán. Algunos, aunque no se dan cuenta, se están preparando para ser superados. La tentación llega de repente y la luz se apaga. De ahí en adelante la luz es para ellos tinieblas y las tinieblas luz. Dios pide el arrepentimiento sin demora. Muchos han jugado tanto con la salvación que su visión espiritual está empañada y no pueden discernir entre la luz y las tinieblas. Cristo es humillado en su pueblo. El primer amor ha desaparecido. La fe es débil. Hay necesidad de una transformación completa. Eso lo encontramos en Review and Herald, diciembre 15 de 1904. Y los que puedan ignorar todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esa bendición en maldición, deberían temblar por la seguridad de sus propias almas. Su candelero será quitado de su lugar a menos que se arrepientan. El Señor ha sido insultado. La norma de la verdad de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles han quedado arrastrada por el polvo. Si se permite que los centinelas extravíen al pueblo de esta manera, Dios considerará a algunas almas responsables de su falta de discernimiento agudo
para descubrir qué clase de alimento se estaba dando a su rebaño. Eso está en Mensajes Selectos del tomo 2, página 394. Y ahí mismo, siguiente párrafo dice, han ocurrido apostasías y el Señor ha permitido que se desarrollaran asuntos de esta naturaleza en el pasado para mostrar cuán fácilmente su pueblo será engañado cuando dependa de las palabras de los hombres en lugar de escudriñar las Escrituras por sí mismo, como lo hicieron los nobles bereanos, para ver si estas cosas son así. Y el Señor ha permitido que ocurran cosas de esta clase para que puedan dar advertencias de que tales cosas sucederán. Todo lo que ha sucedido en el pasado es para nuestra historia, y si sucedió en el pasado, volverá a suceder. Ahora, Éfeso como metáfora del tiempo final. Las estrellas en la mano derecha de Jesús simbolizan a aquellos que lideran las múltiples facetas de la iglesia en su obra final justo antes de que cierre el tiempo de gracia. Todas las estrellas están en su mano al mismo tiempo. Esto muestra su cuidado y guía protectora a los líderes de todo el cuerpo de creyentes cristianos. Es significativo que Jesús sostenga las estrellas en su mano derecha. A lo largo de las Escrituras, la mano derecha simbolizaba poder o fuerza, bendición, salvación, honor, juicio y propiedad. En los servicios del santuario, como parte del rito de consagración de los sacerdotes, se aplicaban la sangre de la ofrenda de consagración en el lóbulo de la oreja derecha, el dedo índice y el dedo gordo del pie. En el libro de Apocalipsis, varias cosas se asocian con la mano derecha. Las 7 estrellas están en la mano derecha de Jesús, en Apocalipsis 1:20. Cuando Juan se desmaya a causa de la visión, Jesús lo toca en su mano derecha. En Apocalipsis 5:1 y 7, Jesús toma el rollo de la mano derecha del Padre. En Apocalipsis 10:5, el ángel levanta su mano derecha al cielo cuando proclama que no habrá más demora, sino que el ministerio de Dios se completará cuando el 7º ángel toque su trompeta. Finalmente, tomamos que la marca de la bestia se da en la mano derecha o en la frente. Esa poderosa mano derecha proporciona protección al final de los tiempos. Colectivamente, Él sostiene a esos líderes, protegiéndoles y dándoles poder mientras ayudan a preparar y terminar la obra. Por las imágenes que Él los sostiene juntos en un tiempo y su movimiento entre las iglesias, todas existentes simultáneamente, minimiza contra una secuencia histórica de esas iglesias. La mano guía de Jesús dirigirá en esa última obra. Los 144,000 experimentarán el amor que perdieron los efesios. Tendrán un impulso apasionado para llevar a Jesús y su mensaje salvador a todo el mundo. Entonces nada impedirá que se alcance ese objetivo. El amor que el cielo busca es un estado espiritual elevado. Los 144,000 serán bendecidos con una experiencia conjunta con el cielo, uniéndose en ese impulso final para ganar corazones para Jesús. El libro de Apocalipsis trata sobre ese esfuerzo conjunto. Y evidencia de una aplicación de la iglesia de Éfeso en los últimos tiempos. Número 1. Jesús sabe quiénes son, por lo tanto el juicio ha llegado. 2. Hay una alusión a su venida pronto. Este es el último llamado al arrepentimiento. 3. Si no hay arrepentimiento, el candelero o la iglesia sería removido de su lugar. Cristo sería retirado. 4. Era tiempo de ser llenos del Espíritu para testificar, porque el tiempo era corto. 5. La alusión es a los 144,000, su obra final. Y 6. Repetidamente el testimonio de Leonard White aplica esta iglesia al último día.
La promesa a Éfeso está en el versículo 7 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el cumplimiento lo encontramos en Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto es lo que podemos encontrar en la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Vamos a terminar acá y más después continuaremos con las otras iglesias. Así es que es muy importante entender estos mensajes porque en realidad son para nuestro tiempo. Sabemos que hay errores, hay doctrinas erróneas que muchas personas creen, pero este mensaje es para los líderes, para que enseñen lo correcto. Y también para nosotros, que nosotros busquemos individualmente leyendo la palabra de Dios, y Dios nos iluminará la verdad. Si nosotros queremos obtener la verdad, la vamos a encontrar, pero está en nosotros. Y este mensaje es para nosotros porque el tiempo está corto y estamos viviendo un tiempo de juicio. Pero vamos a dar por terminado esta presentación con una oración. Oremos. Gracias, Padre, por haber permitido el estudio de esta iglesia de Éfeso, que este mensaje llega hasta nuestro tiempo para poder prepararnos para este día grande de tu regreso. Bendice a cada oyente y danos un corazón lleno de paz. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues entonces continuaremos más adelante en el siguiente video las otras iglesias. Así es que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.